Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico, construyendo un ICP Sabana S. Pues como el motor sigue de periplo por todo el Mediterráneo, voy a hacer otro vídeo sobre el EFIS. Y en esta ocasión, si nos fijamos aquí, estos puntos de color morado son los aeropuertos y también tenemos en modo vectorial los espacios aéreos. Vamos a ver cómo se importan estos dos elementos desde páginas web hasta el EFIS. Lo vemos en unos segundos. Para empezar vamos a ver cómo importar los espacios aéreos y para ello vamos a ir a la página OpenAIP. Nos sale lógicamente todo lo que está de moda, la inteligencia artificial, pero buscamos OpenAIP, que es esta página. Hay que darse de alta. Yo ya estoy aquí logado con mi usuario y me voy a ir a datos aeronáuticos. Dentro de datos aeronáuticos tenemos aeropuertos, puntos de reporte, espacios aéreos, etcétera. Elegimos espacios aéreos y aquí en el filtro le damos y en país ponemos España. Si lo dejamos así, pues nos aparecen en el filtro todos los puntos, todas las aerovías, etcétera. Lo que nos interesa son los espacios aéreos únicamente y entonces aquí en el tipo vamos a seleccionar todos excepto las aerovías, porque si no nos va a emborronar mucho el plano con todas las aerovías dibujadas. De modo que seleccionamos todas excepto las aerovías. Tampoco vamos a seleccionar el FIR, si lo encuentro aquí, Flight Information Region. Este también lo quitamos porque ya sabemos que va desde ground hasta el nivel de vuelo que sea. Y bueno, eso ya lo sabemos, así que no nos interesa. Sabemos que la zona de información de vuelo es todo el espacio por el que nos vamos a mover en la zona mía y lo eliminamos. Una vez hecho esto, le damos a cerrar y aquí en esta lista pues ya solo aparece lo que yo he seleccionado. Le damos a exportar data, formato JSON y le ponemos un nombre, espacios aéreos por ejemplo, exportar. Y si ahora me voy a mi usuario, las descargas, pues aquí tenemos el que acabamos de descargar, EA, y lo voy a descargar a mi ordenador. Aquí está. Esto ya lo podemos minimizar y ahora vamos a abrir el MGL central, pero esta es una versión nueva. Esta no es la que ya he estado usando en otros episodios. Esta es una nueva de hace poco más de un mes, que yo creo que la ha creado porque yo le he estado pidiendo o diciendo que no podía descargar los datos de ningún sitio. Y me ha dicho el desarrollador, bueno, pues voy a ver si puedo descargarlas de OpenAIP. Y en una semana y media pues estaba listo. Aquí lo que tengo que hacer es, bueno, aquí ya se ven todo lo que hemos hecho en episodios anteriores, los fijos, los NDVs y los BOR. Y ahora voy a hacer una importación. Este apartado es nuevo de esta versión. Importar datos JSON de OpenAIP. Le doy aquí. Me voy a la carpeta de descargas. Este es el que acabamos de crear. Y se pone a importar todos los datos. Ahora hago una exportación del Navidata File. Ok. Y como siempre, este archivo que se ha creado en la carpeta Export, aquí, MGL Central Export, lo copio y lo pego en mi carpeta MMC, que es la ranura del simulador de EFIS, reemplazar, listo. Esto lo puedo minimizar. Si me voy al simulador, veo que aquí no hay ningún tipo de espacio aéreo. Si le doy a menú, instalar el archivo Navidata que acabamos de crear, lo instala
y ya están aquí todos los espacios aéreos. Si hacemos un poquito de zoom, y encendemos el simulador, le ponemos velocidad 200 por ejemplo, rumbo norte. Aquí vemos los espacios aéreos representados. Si pongo ahora rumbo rumbo oeste, vamos a aumentar un poco la velocidad. Vemos que estamos aquí dentro del espacio aéreo este de aquí. En cuanto salgamos, nos ponemos ahora velocidad 180 por ejemplo, ya nos estamos saliendo, nos hemos salido. Y ahora el que tenemos delante es este. Este espacio aéreo corresponde al aeropuerto de Sevilla, que es esta zona de aquí, y nos la está representando aquí. Si yo pongo ahora rumbo sur, o bueno, un poquito hacia 240, vemos este trocito de aquí de espacio aéreo, que es este piquillo que aquí que nos va a interceptar, y a continuación aparecerán estos de aquí, del copero. Aquí está en amarillo. Si pulsamos sobre cualquier espacio aéreo, pues nos dice cuál es, el tipo, la frecuencia y los niveles que nos afectan. Por ejemplo, este amarillo, si le damos aquí, es la zona Dangerous 27 de lunes a viernes, la torre es tal, la frecuencia de torre, y es desde ground hasta 2500 pies sobre el terreno. Nos la marca aquí con este sector amarillo. Vamos a parar el simulador, 0 de velocidad, nos alejamos un poquito y vamos a comparar con Insignia VFR, que es la página oficial de AENA, y decir que bueno, que estos son datos recopilados por aficionados a la aviación, no son datos oficiales. Por lo tanto, hay que chequear en cada vuelo que vayamos a hacer que estos espacios aéreos se corresponden con la realidad, que están aquí. Esta zona de aquí es un poquito especial. Esta no. A ver si la consigo marcar. Esta de aquí. Esta de aquí es una zona un poco especial. De hecho, aquí en Insignia está marcada de forma diferente. Son todas estas zonas. Y todas van desde la superficie hasta distintas altitudes, 3000, 3000, 3000, 4000. Entonces aquí tenemos un área gigantesca, pero este área, según me han explicado controladores, este área nunca está activa, se activa momentáneamente en periodos de tiempo muy cortos, 5 o 10 minutos, se activan, además se activan sobre la marcha. Estas zonas son de cesión al espacio aéreo militar alrededor de Morón. Y si en un momento dado la autoridad militar necesita este espacio aéreo, llama por teléfono a la torre, aproximación en Sevilla, control, y les dice que necesitan ese espacio aéreo y lo necesitan dentro de 10 minutos. Se activa y en esos 10 minutos pues no se puede volar por esta zona desde el suelo hasta la altitud que corresponde. Esto no se publica en ningún sitio, esto es instantáneo, así que en teoría lo que tendríamos que hacer es, si vamos a volar por aquí, justo antes de entrar, habría que llamar por radio, preguntar si está activa la zona, que en el 99,9% de los casos no va a estar activa, e informarnos de si podemos atravesar o no en nuestro límite de 1000 pies. De hecho, aquí dentro de esta zona está el aeródromo de los Alcores, aquí en esta esquinita. A ver, que se me ha ido. Aquí. El aeródromo de los Alcores, que es de ultraligeros, está dentro de esta zona, que está prohibido volar desde suelo hasta 3000 pies. Y sin embargo, pues aquí constantemente están volando ultraligeros. Así que lo dicho, en teoría habría que llamar y preguntar si están las zonas activas.
Volviendo a la página de OpenIP, además de los espacios aéreos, pues vemos que tenemos aeropuertos, ayudas a la navegación, obstáculos, cosas que ya hemos obtenido de la página oficial de AESA. Y de todas formas, en la última versión del MGL central no está todavía implementado la importación ni de aeropuertos, ni de ayudas a la navegación, ni de obstáculos desde la página de OpenIP. Así que por ahora exclusivamente lo que se pueden importar son los espacios aéreos, que ya es mucho. Lo único que me faltaría ya sería conseguir un mapa raster que no representara los espacios aéreos, porque por ejemplo aquí vemos que tenemos duplicadas cosas que ensucian mucho el mapa y me interesaría obtener un mapa limpio. Sin espacios aéreos, simplemente carreteras, pueblos y ríos y poco más. Y en ello estoy, buscando ese tipo de mapas. Por último, para terminar el capítulo, vamos a ver cómo se importan los aeropuertos. Si nos vamos a la página de NAIRE, al IP, al apartado aeródromos, que es AD, y aquí tenemos índice de aeródromos y helipuertos. Esto simplemente es un PDF. En la primera parte están todos los aeropuertos que conocemos normalmente de vuelos comerciales. Aquí están representados en un mapa. Y a continuación, aeródromos restringidos, que son los que se pueden usar por ultraligeros. No todos, pero los que se pueden usar normalmente. Aquí hay algunos aeródromos que no aparecen. Estos son los que están registrados en aire con sus datos, carta de aproximación, etcétera. Y simplemente es un listado del que podemos coger las coordenadas y el nombre del aeródromo y el propietario. Nada más. Nombre y coordenadas. Si recordamos el manual de usuario del MGL central, que era este, había que codificar los aeropuertos comenzando con un signo menos y luego 5 letras. Si bajamos, sería el identificador de 5 letras, latitud, longitud, variación magnética, frecuencia, elevación, el nombre de hasta 15 caracteres y la pista o pistas. En mi caso lo que me he hecho es una tablita Excel, como siempre. Los datos de origen serían el indicativo con un signo menos delante, latitud, longitud, desviación magnética, radio, elevación, la descripción y la provincia. Todo lo he añadido yo por si quiero ordenarlo por provincia. ¿De dónde saco estos datos? Pues como hemos visto antes, de la tabla de IP, hacia abajo son los restringidos, son estos. Aquí lo que tengo es indicador y latitud y longitud. Si me voy a un aeródromo conocido, como es el de los Alcores, que es LAEH, voy a buscar por aquí aeródromo LEAH. Vemos que está en aterriza.org y vemos que hay una guía VFR de NAIRE. Vamos a acceder a la guía y aquí está efectivamente la ficha de los Alcores. Si yo le borro esta parte, le doy aquí, LAH, Aeródromo Los Alcores. Y aquí te sale la ficha correspondiente con su frecuencia, su elevación, etcétera. Datos que voy rellenando aquí. Si no hay desviación magnética, no está descrita, pues pongo 00. Y si no hay radio tampoco definida, pues pongo 0000. Lo mismo con la elevación. Y así pues simplemente voy recorriendo la lista que a mí me interesa. Yo lo he hecho por proximidad. He hecho más o menos toda la parte de Andalucía. Y en el futuro, pues si quiero seguir añadiendo, pues voy añadiéndole líneas a esto. Aquí he añadido en algunos casos una X, si el aeródromo está cerrado, abandonado, etcétera. Pero bueno saber que por ahí hay una zona más o menos plana. Un interrogante si lo desconozco y un signo de dólar si es un aeródromo de pago. Es privado de pago, hay que avisar antes, hay que avisar sobre la hora que se va a llegar, etcétera. Y esto me aparecerá en la pantalla del EFIS. Una vez que tengo todos los datos,
he puesto una hoja intermedia para descomponer, como siempre, la latitud y la longitud como me interesa, también la desviación magnética, la frecuencia y la hoja ya de salida con los datos que requiere el programa MGL central. Aquí he tenido que añadir una columna de comas antes de la elevación. Una vez que tengo la tabla, pues como siempre exporto como CSV delimitado por comas, sustituyo las comas por espacios, etcétera. No lo voy a hacer. Y creo un archivo CSV airport. Una vez que he creado el archivo airport CSV, me voy al MGL central. Aquí en importación, aeropuertos desde un CSV file. Me voy a donde lo he creado, que en este caso es el escritorio, aquí, y le doy aquí y lo importo. Una vez que se han importado, ya lo he hecho anteriormente, me voy aquí a la tabla de edición y me voy aquí a las tablas de aeropuertos. Aquí tenemos todos los aeropuertos que acabamos de importar, con su latitud, longitud, elevación, la descripción, la pista y el denominador. Y aquí la frecuencia. La frecuencia solo hemos podido importar una, pero se pueden ir añadiendo todas las que queramos. Por ejemplo, aeropuerto si tenemos cerca un aeropuerto grande y queremos tener las frecuencias guardadas, pues podría ser frecuencia de torre, de aproximación, etcétera. Además de la pista que hemos dicho que es única, pues también se pueden seguir añadiendo más pistas. Y en cada pista podemos poner la longitud, la anchura, el tipo de superficie, el rumbo real, etcétera, etcétera. O sea que se pueden ir añadiendo más información a la que previamente hemos añadido a través de la tabla CSV. En mi caso, aeropuerto de una sola pista, de una sola frecuencia, pues no lo voy a hacer por ahora. Y si acaso lo dejaré para el futuro. Y para el futuro, pues además me han comentado de MGL que se podrán importar desde la página de OpenIP, pues aeropuertos, ayudas a la navegación, intersecciones, etcétera. Esperemos que no tarden mucho en hacerlo, por lo menos para los aeropuertos, que es un poco tedioso y la información no está automatizada en la página de Enaire. Una vez que hemos terminado de añadir datos, si los añadimos, pues como siempre, cerramos aquí, Export, Create Single Navidata File, y lo cogemos, lo copiamos a la carpeta MMC, lo importamos desde menú Install y aparecerán como aparecen aquí los aeropuertos. Vamos a ponernos a volar, vamos a cerrar el MGL central, vamos a abrir el simulador de GPS, nos ponemos a 180 km por hora, rumbo 310. Vamos a poner un poquito más despacio para que nos dé tiempo, 150. Y si aquí en la radio le doy a aeropuertos, pues tengo aquí el aeropuerto de San Pablo, o lo siguiente que es Ilipa, que lo tengo delante, y si le doy aquí, automáticamente se selecciona la frecuencia y ya estaríamos en frecuencia de Ilipa. Tengo que investigar porque si me alejo un poquito, pues ya no aparece. No sé por qué. Y tampoco sé por qué aparecen aquí cosas que no son aeropuertos. Esto es una intersección y no sé, tengo que preguntarlo. Igual hay algún parámetro que se me ha olvidado desmarcar para que solo muestre los aeropuertos. Y aquí termina este capítulo. Nos vemos en el siguiente, que esperemos ya que sea de cacharreo con el motor, que me lo entregan. Hoy es sábado, 9 de diciembre, y me lo entregan esta semana próxima. Así que os mantendré informados. Hasta luego, un saludo, gracias por seguirme.